Gracias. Mamá Dorita murió a los 99. Bravísima la vieja. Me dijo muchas cosas. Lo más importante es que me enseñó a decir gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Jorge. Gracias, Violeta. Hago diseño urbano hace casi medio siglo. Y hoy les quería contar algunos mitos y fantasmas del futuro y de la innovación. Yo no estoy seguro, como se ha dicho, de que el diseño pueda salvar al mundo. Lo que sí es seguro es que el mundo no va a sobrevivir si no diseña su futuro. Yo tuve el privilegio de trabajar con mis hijos Lorenzo y Juan, ambos hijos de Elena, una acuarelista notable. Sin ellos, todo esto no hubiera sido posible. Para quien como yo no ha transitado el claustro en su juventud y considerando todo lo que he recibido en mi país, seguramente de lo más importante han sido mis años de la cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Me enseñaron a aprender. He recorrido 58 escuelas en el mundo, pero en ninguna he encontrado la constelación de respuestas visivas como el pabellón 3 de Núñez. La uva fue mágica. Mis viejos alumnos me lo recuerdan siempre. Naturalmente yo fui el que aprendió más. Milton Glaser estuvo en la Ralba hace 25 años y les dijo a los estudiantes: aprendan todo lo que puedan ahora de sus maestros y cuando crucen la Lugones, por favor, olvídense de todo. Me contó mi viejo amigo Alan Fletcher esta bella historia de mi oficio que él había escuchado a su vez de un colega. En el siglo 53 a.C., Marco Casio invadió Partia, la actual Irak, con el objetivo de extender el imperio romano. El resultado fue una catástrofe y se debió fundamentalmente al diseño del arco de los partianos, quienes eran maestros en el uso de esta arma de guerra. El arco partiano fue un arma construida con un resorte laminado, con un alcance y poder que hizo que los romanos quedaran indefensos. Murieron 20.000 romanos y quedaron 10.000 prisioneros. Pero lo importante para nosotros no es que los partianos vencieran porque tuvieron un mejor general. Vencieron porque tuvieron un mejor diseñador. El diseño no es necesario, es inevitable. Hace 50 años lo visité a Orson Welles, que vivía frente a la casa de Juan Perón en Puerta de Hierro, en Madrid. Yo había soñado con esta entrevista fotográfica toda mi vida. Como no tenía una cita previa, toqué el timbre y entré. Y allí estaba Orson, en el fondo de su casa, lavando un viejo Buick negro que no manejaba. Es más, nunca había tenido una licencia para manejar. Le pedí disculpas, naturalmente, por llegar sin autorización y me dijo: nunca pidas permiso, nunca. Y ese es el título del libro que estoy terminando ahora. Una suerte de bitácora de vida. Creo que llega un momento
cerca del final, en donde es necesario rendir cuentas. Creo que ese momento me ha tocado. Luego Orson me invitó a la Plaza de Toros para ver la última corrida del Curro Girón, y allí saqué uno de mis mejores retratos que está en el libro Caras y Caritas que editó Jorge Álvarez con tapa de Rubén Fontana hace 50 años. La pampa está húmeda de tanto llorar. Nos conocen por eso, creo. Deben tener razón, ¿no? Un jesuita me dijo en México: bájate de la cruz que necesito la madera. También me dijo: primero es lo primero, salven el agua. Cuando se cepillen los dientes todas las mañanas, solo abran la canilla para el enjuague final. O el diseño sirve para que la gente viva mejor, o no sirve para un carajo. Todos aman la sombra, pero muy pocos plantan árboles. Mi nieto me cuenta un secreto. ¿Sabes, abuelo, cómo se esconde un elefante? Le digo: es imposible, dirán. Sí, abuelo, en una manada de otros elefantes. Eso hacen los mercenarios que hablan del verde. Esconden las grandes corrupciones en una manada de otras corrupciones. He dedicado esta charla al futuro porque es allí donde pasaré el resto de mi vida. Y como dice Woody Allen, solo quien ha comido ajo puede darnos una palabra de aliento. No creo en el pánico de la hoja en blanco, pero que si existe, parece ser que existe. No es una fantasía. Pero las ideas son como un frasco de aceitunas. Saca la primera y las demás salen rápido. Finalmente se trata de aprender a aprender, ¿no? Dorita, mi mamá, me lo decía siempre. También creía que cuando se encendía la luna, yo prendía mi pipa y entonces entre el humo aparecían las hadas, desnudas por cierto, y ahí surgía la puta creatividad. Confieso que jamás he visto una hada y menos desnuda. Además, yo no sé qué quiere decir creatividad, por lo menos en el contexto de mi oficio. Siempre he pensado que es un eufemismo para describir un acto de contenido mágico, determinismo biológico quizá, en poder de ciertos individuos, un término discriminatorio, antidemocrático, que elogia una presunta capacidad o capacitación, o ambas, que tiende a producir sucesos de valor innovativo. Eso no es el diseño, señores. Las veces que he mencionado esto, he percibido inquietud en el público. Hace 20 años atrás, en Cartagena de Indias, después de decir esto, se provocó una respuesta airada de algunas personas del Congreso. Se levantaron y se fueron a su casa. La gente acuña ciertas muletillas culturales que le ayudan a explicar lo inexplicable. La tecnología y la innovación han recorrido siempre caminos bastante difíciles, como ustedes saben. Me han dicho que mucha gente se negó a mirar por el telescopio de Galileo porque no quería encontrarse con cosas feas en el cielo. A fin de cuentas, ¿quién era Galileo? Un hereje materialista en una sociedad que no tenía ninguna comprensión del método científico. Y una iglesia poderosa, poco propensa a la innovación. Dice Einstein otra vez que no es posible hacer una observación a menos que el observador tenga una teoría para aplicar a aquello que está mirando. Acabo de encontrar en la entrada con una encantadora señorita que con mucho respeto me dijo que ya había escuchado mis cuentos en otras conferencias. Le dije que sí, naturalmente. Pero me pidió que volviera a contar uno que a ella le había apasionado. Seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado, pero contraje un compromiso con ella. Se los quiero contar porque de alguna manera pienso que pinta de cuerpo entero el mito de la innovación.
Este es un trabajo de unos alumnos canadienses de posgrado que habían recibido la encomienda del gobierno canadiense para hacer una investigación acerca del porqué del ancho de traza ferroviaria de los trenes de su país. Como ustedes saben, el ancho de traza es de 4 pies 8 pulgadas. Estaríamos hablando aproximadamente de 1,65 m. Y una preocupación del gobierno era definir exactamente el porqué de este ancho, dado que tiene una enorme incidencia en el sustento de los soportes básicos del ferrocarril, que son los durmientes de madera. La madera, ustedes saben, en Canadá es política de Estado. Saca 1, planta 5, y si no, vas en cana. Los alumnos hicieron ese relevamiento y descubrieron que los trenes tenían ese ancho de traza porque ese era el ancho de traza que tenían los trenes norteamericanos, naturalmente. Siempre hay un yankee enfrente, ¿no? Pero ¿de dónde surgía la medida? Sencillamente porque los trenes norteamericanos los habían gerenciado ingenieros ingleses que habían traído para ello los planos originales que habían usado en Inglaterra. 4 pies, 8 pulgadas. ¿Y por qué en realidad esta era la medida que tienen los viejos tranvías ingleses? ¿De dónde surgía la decisión? En realidad era la medida aplicada a los caminos preexistentes en Inglaterra, que tenían 4 pies 8 pulgadas de cuneta a cuneta. ¿Por qué? Porque en realidad por allí transitaban los viejos carromatos y las ruedas debían calzar justamente en las cunetas para que no se rompieran. ¿Y de dónde surgían los caminos? Estos caminos de 4 pies 8 pulgadas surgían de un proyecto realizado hace más de 2000 años por el Imperio Romano para que pasaran por allí sus legiones. ¿Y por qué medían 4 pies y 8 pulgadas? Porque esa era la medida estándar que se había normalizado para todas las carreteras del imperio. ¿Pero por qué? Porque los romanos habían descubierto que 4 pies, 8 pulgadas es la medida del ancho del culo de 2 caballos. Es interesante, terminan los alumnos diciendo que en realidad habían descubierto que el ancho de un turbogenerador de la cápsula Apolo mide 4 pies, 8 pulgadas. Y luego descubrieron que estos propulsores venían de Utah por los túneles del ferrocarril que tenían como cota numérica 4 pies, 8 pulgadas. Por lo cual concluyen, la tecnología de punta, de mayor avanzada de la historia de la humanidad, está basada en el culo de 2 caballos. Y ahora, el varón innovativo, las burocracias son eternas. El mito de Adán y Eva se fumó. Ellos vivían en un Edén verde, ese tipo de espacios que aman los ecologistas. La culpa la tuvo un inglés, como de costumbre, un tal Darwin, que descubrió, oh sorpresa, que mis abuelitos eran 2 lindos monos, tipo chimpancé, claro está. Parece ser, sin embargo, que en algunas parroquias es como si Darwin no hubiese existido. Hace 2 siglos que zarpó el Beagle y con aquel viaje nació una obra cumbre de la historia de la humanidad, el origen de las especies, y se hundió una explicación religiosa de la vida. El mito de Adán y Eva se fue al carajo. La guerra de los mercados es en realidad la guerra de las ideas. Las ideas que gobernarán el mundo no pueden analizarse bajo las fábulas conocidas a esta obra. Dice García Márquez que la vida no es lo que uno vivió, sino que lo único que uno recuerda de haber vivido. Las tribus se peleaban por los alimentos y el agua como sucede hoy en día. Hace 3.600 años surge el alfabeto desarrollado por los fenicios. El hombre ya no solo hablaba, ahora tenía su ABC y escribía reemplazando los jeroglíficos y empezaba a pensar cómo vivir mejor. El hombre que solo escuchaba a los dioses empezó a escucharse a sí mismo. Dios no juega a los dados, dijo Einstein. Tuve por muchísimos años una
muy cercana amistad con un curita llamado el padre Duncan. Él era irlandés y creo que lo que los unía realmente eran los gin tonic en la parroquia de en el patio trasero de su parroquia cuando jugábamos al truco. Duncan sabía muy bien que yo era un hereje, pero creo sinceramente que no le importaba nada. Un cierto día me dijo que la cruz emplazada en la cúpula no se veía de noche y me propuso instalar una cruz de neón. Yo le dije: cura, estás mamado. La gramática de la cristiandad no admite el neón. Ícono precioso si los hay, la cruz se ha construido siempre en madera dura, bronce, hierro, oro, platino, pero jamás, jamás en el lenguaje de la noche, del pecado, de las putas. Un día apareció una cruz de neón celestito maricón. A todos nos pareció un escándalo. Años más tarde, volviendo en avión de mis conferencias en Mendoza, me encontré con un piloto amigo, le pedí que me permitiera ir a la cabina para ver el aterrizaje. Ustedes saben, cuando el avión llega a Avenida Márquez, ya se tumba, Aeroparque está a 14 kilómetros. Le pregunté a mi amigo el piloto: ¿vos cómo sabés que es acá que te tenés que tirar? Me dice: fácil, ¿ves? Allá está la mano de Dios. Y efectivamente ahí estaba la cruz celeste del padre Duncan. La fortaleza del símbolo, su carga de contenidos, admite todo, hasta el neón, herramienta de tortura tradicional de una época en que fue ajusticiado un hombre, primero por ser judío y luego por provocar la rebelión de su tiempo. La cruz está instalada en el imaginario colectivo como ninguna otra marca de la historia de la humanidad. Mi amigo Duncan tenía razón. A veces pienso que no sabemos nada todavía. En el duro trabajo de construir a Stevens, ese maravilloso personaje del sirviente para el fin lo que queda del día, que les recomiendo en el alma ir a ver, si no lo han visto, Anthony Hopkins sufrió los problemas habituales del caso. Ivory, el director, le recomendó tener una charla con un viejo mayordomo de Windsor ya retirado. Hopkins y el hombre se encontraron a tomar el té, estas cosas que hacen en Inglaterra. Por supuesto, entablaron una larga y encantadora charla. Sin embargo, cuando el mayordomo ya se retiraba, Hopkins tuvo la sensación de que finalmente no le había aclarado nada. Ya llegado a la puerta, le dijo antes de irse: dígame, por favor, ¿qué es un sirviente? El viejo mayordomo se dio vuelta, lo miró y le dijo: un sirviente es un hombre que cuando entra a una habitación vacía, esta parece aún más vacía que antes. Siempre he pensado que este tierno cuento de Hopkins expresa claramente la naturaleza de mi oficio terrestre. Sirvientes de la gente. Yo no trabajo para clientes, trabajo para los clientes de mis clientes, para la gente. Yo no terminé la escuela secundaria, me desaprobaron en geometría, pero tuve en compensación 6 maestros ejemplares: Rómulo Machó, Juan Carlos Di Stefano, Armin Hoffman, Alan Fletcher, Lance Wyman y Jorge Frascara. Ellos hicieron lo que pudieron, todo lo demás se debe a mis carencias y a mis faltas de rigor. Frascara me dijo hace 30 años que mi oficio valía la pena. Y luego cruzamos juntos medio Canadá dando conferencias como los cómicos de la legua. Entré a una biblioteca a los 13 años y nunca me fui. Allí descubrí a Roberto Alt, a Borges, a Rodolfo Walsh, a Wilde,
a Leonardo, a Thomas Mann, a Camus, a Macedonio. Más tarde llegaron Daniel Defoe, Dylan Thomas y, por supuesto, el gran Alan Fletcher. Descansa en paz, viejo mío. Quien me llevó de la mano a descubrir a Jock Kinner, aquel profeta que dijo: el hombre habla en minúsculas, grita en mayúsculas. La mayoría de los jóvenes de hoy leen poco y nada, y la chatarra visual que observamos en las calles se debe fundamentalmente a que muchos diseñadores privilegian la computadora sobre el libro. Algunos piensan que la máquina diseña sola, olvidando que la luz en Rembrandt, la palabra en Gracia Marquez y el montaje en Orson Welles son infinitamente más importantes que la tecnología digital. Está todo acá, o está acá o no está en ninguna máquina. Tuvimos una charla, digamos, virtual con Julie Capella, Emilio Ambas y Luis Grossman acerca de si el diseño iba a salvar el mundo. Yo aún no sé de qué tiene que salvarlo, pero pensando que algunos diccionarios dicen diseño, plan mental, nada que ver con dibujar, puede ser posible que así sea. Diseña un cocinero cuando prepara su menú, diseña la maestra rural cuando organiza el día de clase, diseña el músico cuando compone la partitura. Diseño, il segno di Dio. Perdón. Todos vamos a morir una vez, pero si hicimos las cosas bien, una vez es suficiente. Conocí a Max Bruisma en el Congreso de Cobrada de Sao Paulo. Max vive y trabaja en Ámsterdam y ha sido, entre muchas cosas, editor de la revista AI, seguramente la más importante publicación de diseño en el mundo. Allí le escuché decir que el diseño actúa tal como en la química, como un catalizador. Un catalizador es una sustancia química simple o compuesta que modifica vertiginosamente la velocidad de una reacción, interviniendo en ella, pero sin llegar a formar parte necesariamente de los resultados de la misma. Durante muchísimo tiempo la señalización fue un término adjudicado a una subactividad cercana a la ferretería. La cultura de los instrumentos de información y persuasión pública en los grandes espacios demandó muchas décadas y no pocos desvelos. Todavía es posible encontrar personas que colocan una señal de teléfono público sobre un teléfono público y otras personas que colocan la palabra buzón arriba de un buzón. Yo pensaba que el teléfono y el buzón eran la señal. El mundo está lleno de boludos, ¿no? Acabo de escuchar nuevamente una conferencia de Ken Robinson llamada Las escuelas matan la creatividad. Robinson es un orador extraordinario que deberían invitar a Buenos Aires. Cuenta que una niñita dibujaba sola en el fondo de la clase cuando el profesor se le acercó y le preguntó: ¿qué dibujas? Y ella le contestó: estoy dibujando a Dios. ¿Y cómo sabemos cómo es Dios? Y la niñita respondió: ahora lo vas a saber. Amo los cuentos como una mecánica inductiva y los cito con frecuencia porque explican todo mejor que yo. Sherlock Holmes y el Dr. Watson se fueron de camping en su carpa. Después de una buena cena y una botella de vino, se despidieron y se fueron a dormir. Horas más tarde, Holmes se despertó y codeó a su fiel amigo que roncaba. Watson, mira el cielo y dime qué ves. Watson meditó un instante y dijo: veo millones y millones y millones de estrellas. ¿Y eso qué te dice? Watson reflexionó un momento y dijo: astronómicamente me dice que hay millones de galaxias. Astrológicamente veo que Saturno está en Leo. Cronológicamente me dice que son las 3 de la mañana. Teológicamente puedo ver que Dios es todopoderoso y que yo soy insignificante.
Meteorológicamente creo que vamos a tener una buena mañana, Sherlock. ¿Y a usted qué le dice? Sherlock Holmes encendió su primera pipa de la mañana y le respondió con calma: Watson, sos un pelotudo, nos robaron la cara, Watson. Cada uno ve lo que sabe. Mi maestra Beatriz de primer grado era una diseñadora intuitiva. Siempre recuerdo a Beatriz. He conocido muchísimas Beatrices, pero mi primera Beatriz era inolvidable. El programa de cada día, izar la bandera, cantar Aurora, la clase, castellano, matemática, el recreo, la copa de leche, la historia, y arrear el pabellón. Programa de diseño ejemplar. Supongo que es obvio que yo estaba enamorado de Beatriz. A veces el recambio de imagen entraña ciertos riesgos. Recuerdo que Ana Magnani le dijo a su maquilladora: no toques una sola de mis arrugas, me costaron una vida. La mayoría cree que lo mío es estética industrial. Además, si no aclara, siempre oscurece. El diseño está allí, y si funciona, seguramente será bello y todos lo usarán. Sin embargo, hay que considerar los factores culturales. Cuando diseñamos la cigüeña del materno infantil, el director me dijo enojado: Shakespeare, usted tiene que saber que a los niños no los trae la cigüeña. La gente sí lo cree, y yo también. Según Chesterton, no es que no puedan ver el problema. No es que no pueden ver la solución, no pueden ver el problema. Por otro lado, hay personas que no creen en las señales. Esas encantadoras ancianitas que llegan a la terminal 5 en Heathrow, en Londres, tienen un formidable dispositivo de señalización a su disposición. Sin embargo, prefieren un buen Bobby, amable, que la lleve a migraciones, al toilet, sostenga las maletas, sostenga el caniche, la acompañe al taxi, recomienda al conductor borracho que maneje con cuidado. Señales. ¿Qué señales? La gente quiere que la quieran. Estamos desfoliando el Amazonas, matando a las ballenas, y mientras tanto la ingeniería de simulación hace trotar bellos dinosaurios en los jardines traseros de las multitudes fascinadas. Acabo de ver que han matado 300 elefantes en una reserva de África para robarles el marfil. ¿Para qué sirve el marfil? Para decorar la mesita de luz de los hijos de puta. El premio Nobel Desmond Tutu citó la Biblia al recibir el premio. Cuando los misioneros vinieron a África, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Ellos dijeron: recemos. Nosotros cerramos los ojos y rezamos. Cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. En las palabras de Mark Twain, esos querían ganar la mayor cantidad de dinero lo más rápido posible, de manera poco honrada en lo posible y honradamente si no quedaba más remedio. Leer el espacio al modo que lo hicieron Leonardo, Miguel Ángel o Brunelleschi exige un talento divino. A los demás mortales nos requiere un ejercicio ciclópeo. Como dice Oscar Wilde, ordenar una biblioteca es imposible para alguien que sepa leer. Perderse suele ser encantador o trágico, como Alicia en el País de las Maravillas. Si no sabes a dónde vas, todos los caminos te conducen allí. Estuve con Bob Gill en una conferencia que compartimos en Vancouver. Bob Gill me dijo: ¿qué puede haber en mi cabeza? Solo viejas ideas. Tengo que salir de mi cabeza. Cuando Isabel y Fernando echaron a los judíos de España, no lo hicieron por razones religiosas. Lo hicieron por envidia. Y América recibió esa herencia. Y les mandamos un regalo verde, la papa. Me dicen que Sigmund ha dicho: el envidioso no se sabe enfermo y por ende no quiere curarse.
ambiciona los bienes del envidiado y habida cuenta que no puede obtenerlos, ansía su destrucción. Cuando la NASA inició la carrera espacial y el lanzamiento de astronautas al espacio, descubrieron que las viromes no funcionaban a gravedad cero. Para resolver este enorme problema, la NASA contrató una consultora. Emplearon $12 millones y una década para resolver el problema. Consiguieron desarrollar una virome que escribe con gravedad cero, cabeza para abajo, debajo del agua, en cualquier superficie, incluyendo el cristal, y en variaciones 0 a 150 grados Celsius. Los rusos usaron un lápiz. Me tengo que ir ahora, y ustedes también. Pero no me quiero ir sin decirles algunas cosas. Lo que me pasó. Lo que les puede pasar. No tengan miedo. Les pueden robar todo menos el talento. Y lean. Y después de leer, lean nuevamente lo que han leído. Y no hablen mucho del verde. Mejor planten un árbol. Ustedes son el futuro. El diseño está en sus manos. Gracias.